Estamos dentro. Buenas noches. Vuelve a ser jueves, la semana cada día vuela más. Noche de cine coreano en Magacinema. Bienvenidos a Dramaland. Joana, buenas noches. Hola, buenas tardes. Sí, esta nochecitas de cine un poco frías allá y acá, pero acá estamos para calentar un tanto el ambiente con una película súper bonita que hace rato quería que comentáramos porque si bien es cierto nos empata muy bien con el tema del Marte, no solamente porque también es protagonizada por Han Ji-won, sino también por el hecho de que el trasfondo de la historia es todo lo bueno y lo malo que trae la división de Corea y hoy o esta historia basada en hechos reales se enfoca en el ámbito deportivo, algo que a mí me encanta y creo que también por eso me llamó mucho la atención verla la primera vez que la encontré por allí referenciada. Así que nada, entramos en materia con una película súper, súper, súper recomendada, súper bonita. Yo creo, Joana, que la última vez que yo vi una peli deportiva coreana fue la de Baseball Girl, que me encantó. Mm, Me encantó ujú. esa película. A mí me gustan muchísimo las películas deportivas. Creo que tienen un toque y una cosa que enganchan totalmente. Y la verdad es que esta es 2 horas, 6 minutos que no despegas la vista. Y no paras de ver a las chicas jugar. El sonido está increíble, pero es que dices, ¿cómo puede ser posible que esté tan enganchada? Que esté tan. Que sea adicta. Es que hay películas que son así y esta está bien cuadrada, está bien grabada. Las pelis deportivas están bien grabadas y es que son adictivas totalmente. Sí, es que esta película de por sí, ya con la apertura que tiene, que es como la historia de cada una de las deportistas, como ese, los grandes referentes que son ella cada una en su país y en el ámbito mundial dentro del tenis de mesa, con esos recortes de prensa, pareciera como un documental. Entonces ya desde ahí comienza a llamar mucho la atención y me parece que aunque la historia es un poco, digámoslo triste, pues, en el sentido en el que se desarrolla y el desenlace, pues sí lo hace muy dinámico, muy divertido por los personajes que mezclan con las protagonistas y por eso mismo creo que las 2 horas 6 minutos se pasan volando, tal vez también porque estamos acostumbrados a ver este cine de más de hora y media que traíamos antes regularmente del cine estadounidense. Ya nos hemos acostumbrado a que el cine asiático es más larguito y tiene que estar una historia muy floja para que se te haga larga la película, pero acá es todo lo contrario. Creo que esa combinación de elementos y de tipo de personajes es lo que la hace tan dinámica, porque no la hace empezada en el sentido de marcarlo demasiado en el contexto histórico, tanto así que a los pocos minutos, yo creería como más o menos 10 minutos, arrancan ya con el hecho de comunicarles a los jugadores tanto de Corea del Norte como de Corea del Sur que los gobiernos decidieron unificarlos en un solo equipo para representarlos en los Juegos Asiáticos del 91 en Japón. Entonces, ya uno como espectador es el que le crea la duda y le genera la incertidumbre, pero ¿cómo así? Estamos en plena época de división de Corea, ya hemos estudiado o visto lo difícil que fue la guerra de Corea y todo lo que esto atañe y que en algún momento los gobiernos se puedan poner de acuerdo en algo, ya se va uno un tanto a la historia y es bueno saber que viene de algo bastante complejo como es el atentado a un vuelo de Korean Air que en inicio iba de Bagdad a Corea del Sur y haciendo varias escalas. Dentro del vuelo iban dos agentes norcoreanos dispuestos a hacer un atentado con este avión para desequilibrar las elecciones que venían. Este atentado fue en el 87 y Seúl iba a celebrar las elecciones parlamentarias en el 88, los Juegos Olímpicos que tanto hemos visto en dramas y películas. Así que un atentado a nivel mundial que generara de pronto muchas caídas de extranjeros, pues iba a ser como un traspié para este gobierno surcoreano. De cierto modo, pues desafortunadamente sí murió gente, no lo pudieron evitar y cuando capturaron los dos espías norcoreanos, es que esto parece de película, yo creo que las películas se quedan cortas frente a la historia. El señor de 70 años, los dos muerden una cápsula de cianuro cuando los detienen. El señor de 70 años fallece, pero la chica de 26 años logra sobrevivir y después de que se recupera, comienzan a hacerle todo el interrogatorio y cuando, según lo que se comenta dentro de lo que uno encuentra de artículos y demás, cuando ella se da cuenta que fue más un instrumento y que no estaba salvando a ninguna Corea del Sur de la opresión americana, pues comienza como a soltar toda la sopa, como se dice coloquialmente, de todo el entrenamiento que tuvo en Corea del Norte para ser espía y para llevar a cabo este atentado.
obviamente da información, incluso escribe un libro, se casa con uno de los agentes surcoreanos que la interrogó, dona todo lo que recibió por parte del libro a los familiares de víctimas del atentado y bueno, en fin. Y toda la tensión que generó este atentado llevó a que en una cumbre pues se pudiera como definir o lograr una unión de los equipos. Se eligió el tenis de mesa porque sabemos que en Asia es un deporte muy renombrado, muy competido, para que representaran a una sola Corea en Japón. Y ciertamente ese atentado lo hemos hablado en Reborn Rich. Porque el abuelo sobrevive, porque el chico recuerda que ese atentado ocurre. Es decir, que está todavía vivo en la memoria colectiva surcoreana. Que no es algo que quede ahí muy de fondo, que tenga 25 años y que es un evento ya pasado, ¿no? Por así decirlo. Es fascinante ver cómo las dos Coreas son capaces de tanto y de tan poco a un mismo tiempo. A mí es lo que más me ha fascinado de la película. La posibilidad de unión. El otro día con Curtin Cole, el martes, hablábamos de lo que es vivir separado, ¿no? A la fuerza de tu familia, en ese exilio, el no poder acercarte un poco a los muros de Berlín, ¿no? En aquella época en la que tenías a la gente justo al otro lado y ni siquiera podías rozarla. Y dices, ¿cómo tiene que ser de tremendo que eso ocurra? ¿Cómo de divididos no tienen que estar los países para que no haya ni una maldita forma de entendimiento para reunificar a esa familia? ¿Y cómo, por tensiones X o por quedar bien de cara a la galería a nivel internacional, voy y te coloco las dos Coreas unificadas, misma bandera, en unos partidos de ping-pong? Y esto en el 2018 volvió a ocurrir. Es que dices tú, es que sois la leche. O sea, es que no queréis hacerlo, no es que no se pueda, porque obviamente ves a Swan y dices, es que se puede. Y esas criaturicas se dan cuenta de que no es tan difícil, y la película al final son un grupo de jóvenes que son forzados a vivir juntos, a entenderse, que lo tienen todo en común y nada a un mismo tiempo. Y es increíble por eso, por el dinamismo que tienen, la juventud, la frescura, el no conocer lo que verdaderamente ha vivido el otro. Y la película te marca y crecen muchísimo los personajes, tú creces con ellos y hay un momento que te marca. Hay un momento en el que Ha-ji-won le pregunta a Bae-dona, que es esa super deportista de élite norcoreana, que por qué no se quiere ir a Corea del Sur, que por qué no se va. Y ella dice, pero que no, que me quiero ir de mi casa, ¿por qué me tengo que ir de mi país? No, es que muchas veces no entendemos eso, pero el arraigo por la patria y el quedarse a luchar por lo que uno considera que puede llegar a ser el futuro de su país, de su nación, tiene una fortaleza, es de una fortaleza tremenda, a pesar de todo lo que le ocurre al personaje en su país, ¿no? A pesar de estar maltratada psicológicamente, físicamente, ¿no? Con falta de recursos y para nada comprendida o visualizada por su gobierno. Es decir, que esta mujer, hasta que no ganó lo innombrable, no se la reconoció y ni siquiera así sabemos cómo siguió viviendo, ¿no? El resto de su año. Entonces, As One es, de principio a fin, muy divertida y además pues muy emotiva por todo lo que supone, que ya estuvimos comentando el martes, ¿no? Con esa separación y ese entendimiento entre dos culturas que son la misma. Es que es muy fuerte decirlo. Lo interesante de esta película es que para cuando se realizó había mucha gente disponible de los presentes en el momento de los hechos que participaron como detrás, como en la producción, y ayudaron al director a recrear las escenas, la competición. Han Ji-won tuvieron como un entrenamiento, las protagonistas de más o menos 4 meses y los demás actores de 7 meses en el manejo o en el desarrollo del ping-pong. Bae-dona tenía la ventaja de que ella lo había practicado en primaria, pero ella entendía que era diestra y la jugadora norcoreana es zurda, entonces también le generó una dificultad. Y pues Han Ji-won se arrancó desde cero con el tema, incluso venía lastimada porque había filmado otra película, pero el entrenamiento fue muy fuerte y creo que se evidencia, aun cuando uno no sea un erudito en el tenis de mesa, sí puede ver que la realización de los movimientos fue como muy a conciencia. Por parte de Corea del Sur, pues obviamente estuvieron llevados o dirigidos por la jugadora real,
ella pertenece a una de las asociaciones deportivas más importantes de Corea, así que tuvo su participación y le aportó muchísimo a Han Ji-won en cuanto a movimientos, ademanes, conocimiento. Lo que no tuvo Badona, que obviamente por ser una deportista norcoreana, pues no tienen acceso a ella, sino solamente a cintas, videos y demás, pero de allí sí hubo mucho acompañamiento de parte de árbitros, jugadores, para poder realizar todo lo que se llama como al punto deportivo, y creo que me pareció muy chévere y me gustó mucho desde la primera vez que la vi eso. Se notaba como mucho el realismo, obviamente ya la parte como de la bolita, del movimiento de la bolita la añadieron digitalmente porque lograr todo esto, como los mismos movimientos y recrear los partidos iba a ser más complicado, incluso trajeron a algunos de los deportistas que participaron en Japón para que les ayudara también, y algunas cosas se lograron ya de manera como efectos especiales, pero en la parte más profunda como de la historia y del desarrollo, me parece genial las actuaciones, los acentos, el acento de Han Ji-won, de una chica de Busan, pero el acento de los actores y actrices que interpretaban jugadores y jugadoras de Corea del Norte, y manejar también los acentos, los dialectos. En ese punto también está muy bien lograda la película, y creo que eso es lo que la hace tan dinámica, y cómo anotas eso, que siendo del mismo país, pero de una cultura tan diferente, y es que se ve desde el inicio, cuando me parece muy cómico, como cuando llegan como primera instancia al hotel donde se van a hospedar, los deportistas norcoreanos, así súper ordenaditos, súper organizados, súper puestecitos, obedecen, son como robots, y los surcoreanos en un desorden, venían molestando en el bus, cada quien con como en una ropa diferente, no la propia, pues, de la asociación. Ahí ya se notaba una diferencia total en la estructura de cada uno, en la estructura de la sociedad, no solamente de su equipo deportivo, sino de la sociedad. Y me acordaba que cuando veo yo los Juegos Olímpicos y veo jugadoras y jugadores bueno, cuando han podido participar Corea del Norte y China, que son como más estrictos, uno ve que ellos participan, hacen su evento, y inmediatamente corren y se reúnen únicamente con sus entrenadores. No interactúan con los otros competidores como lo hacen los demás. No, ellos son así súper psicorrígicos. Entonces no es algo que se estén inventando, es que es así como funciona. Y ya de ahí ya se marca uno en la parte divertida de la historia, pero también en la diferencia, y un poco como triste saber cómo el desarrollo que les dan, que de cierto modo nos está representando lo que tanto hemos leído y visto, porque a ciencia cierta, pues no es que estemos conociendo mucho de esa sociedad. No, realmente es que sabemos que no sabemos nada, ¿no? Yo creo que al final eso es también lo que más nos atrae de este tipo de películas, porque el hecho de poder rasgar en la superficie, ¿no? Yo creo que para los surcoreanos tiene que ser muy emotivo y muy intrigante a un mismo tiempo, el saber qué ocurre, ¿no? Más allá de ese paralelo 38, y el pensar que esta gente convivió, se reunió, y modificó las pautas de comportamiento los unos de los otros, porque al final los niveles de disciplina que podemos ver en los norcoreanos se arraigan un poquito en los surcoreanos, y al revés, ¿no? Es como que siempre la ligereza, el ambiente, la diversión se pega más fácil, ¿no? Que la disciplina. Y es muy bonita la película en ese aspecto, es muy cómica, porque al final es una película sobre norte y sur, pero realmente es una película sobre mujeres y sobre la historia de mujeres que luchan por tener un hueco en un deporte de élite, por ser reconocidas dentro de sus países, que vienen absolutamente de no tener nada, de que solamente es sacrificio y es lucha y es entrenamiento diario, y cómo son dos mujeres altamente competitivas que acaban enganchadas, por así decirlo, la una de la otra, y que pasan a ser pues grandes amigas, porque se ven en una situación forzada de la que no quieren ser partícipes en un principio, porque siempre han sido enemigas, ¿no? en competición, y eso es muy difícil de salvar, pero se dan cuenta de que no hay un enemigo o no hay una competidora enfrente o a su lado en este caso, sino lo que realmente tienen es un humano exactamente igual que ellas mismas. Y a mí lo que más me gusta de la película es eso, cuando cada una de las jóvenes se da cuenta de que la mujer que tiene al lado es ella, en otras circunstancias, en otra vida distinta, paralela totalmente, pero son ellas mismas, cada una con sus cosas.
Y en el momento en el que se descubre eso, el nivel de sororidad, de amabilidad, de cariño y de comprensión que se genera entre los dos personajes es que están enormes. Hay que decir que Bae Doona y Ha Ji-won están increíbles. Sí, es que en este mes quisimos como traer historias de mujeres y esta película nos pegaba perfecto, como anotaba al inicio, por otras cositas, pero también por el hecho de que las protagonistas son mujeres y aun cuando vemos que nos ponen dentro del equipo deportivo hombres, pues ellos nunca los vemos compitiendo, se enfocan siempre es en el juego de ellas. Y no solamente las protagonistas, sino de las compañeras que acompañan a tanto Han Ji-won como a Baedona en sus respectivos equipos y cómo estas chicas se van uniendo y al mismo tiempo, de cierto modo, van cambiando y van encontrando apoyo en las capitanas de los otros equipos. Entonces creo que el mover la historia dentro de dos mujeres principales y dos, digámoslo, secundarias, sin que pierdan por este protagonismo, también me gustó mucho porque la mayor parte de su acompañamiento es masculino. Los entrenadores, los hombres de seguridad, los demás compañeros de equipo. Pero vemos, por ejemplo, que el poderío en China está también en cargo de una mujer. Tanto así que la denominan la Gran Muralla China, es decir, que le coloquen ese apodo, por decirlo de alguna forma, a un jugador ya es bastante. Y cuando vemos que se le acerca a esta entrenadora, que es del equipo de Francia, a uno de los chicos de Corea del Norte y le da la tarjeta como diciéndole, bueno, yo te puedo traer, no sé qué, haciéndole como una especie de invitación y el jugador surcoreano le dice, téngala en cuenta, es que ella es como la capitana, es una superpoder, entonces otro como renombramiento más hacia una jugadora muy poderosa. Entonces me gusta eso que dentro de la película, cuando hay jugadores, también de los demás equipos, bueno, obviamente se están compitiendo entre equipos femeninos, pero se desarrolla netamente hacia ellas y cómo están siendo renombradas en sus países, son como las grandes esperanzas en sus países y como dices, la vida de Baedona la vemos a través de lo que ella le cuenta a Han Ji-won, de que es la hermana mayor dentro de muchos hermanos menores y que siempre pues ella nunca le ha pedido nada a sus padres por eso y solamente le pidió en algún momento dado una raqueta y una pelota y vemos ya la vida de Han Ji-won más como por el inicio de ver a su padre enfermo en un hospital convaleciente, pues se entiende casi como en coma, una madre que trabaja, una hermana menor que estudia en una ciudad como Busan, una ciudad más costera, no es una ciudad principal, no la vemos llena de recursos y ella es la como provee a través de su deporte un tanto de dinero a su familia. Entonces creo que eso hace que la gente se pueda vincular más con la historia, ¿no? No solamente porque representaron, fueron medallistas olímpicas, llevaron oro, plata y bronce a sus países en diferentes eventos, sino también por ese tipo de vida que vivieron. Y se ve en taquilla, cuando yo leía que compitieron, creo que fue en ese año con Avengers y otra película que son muy taquilleras en cualquier parte del mundo, pero aún así, como lo hemos dicho tantas veces, el público coreano quiere mucho a su cine y lo llevan y recogen cualquier cantidad de millones en taquilla. Y es por eso, porque se siguen siendo identificados, se siguen siendo identificados por las historias que les muestran y para ellos es muy importante no olvidar su historia. Y se nota muchísimo en la película y en el trasfondo que tiene y en cómo avanza. Y en el hecho de que aquí nos estamos encontrando con un elenco de élite totalmente. Bien es cierto que la película ya tiene algo de tiempo, ¿vale? Han pasado 10 años desde que la película salió. Pero para ese entonces, Bae-Joona ya era alguien y Ha Ji-won también. Es decir, que no son mujeres, no son actrices que nos vayan a pillar de nuevas viéndolas hace únicamente 10 años. Es decir, que no es precisamente su primera película. Estamos hablando de que Ha Ji-won yo creo que hizo 10 películas o 12 antes que hacer a Swan. Y Bae-Joona es ampliamente conocida y lleva trabajando también 12 años más en la industria del cine y del entretenimiento. Es decir, que son mujeres que las han escogido así. Es decir, tú, si tenéis la posibilidad o queréis participar en el proyecto, yo no las habría escogido mejor. Y lo estaba comentando a Yuki por el chat. Yo de Bae-Joona no me bajo. Es decir, para mí ya sabéis que no me bajo. Esa diosa de la que da igual lo que esta mujer haga, es que me sorprende muchísimo porque la veo como una persona no fría, porque no creo que sea personalmente ella fría, sino con un gesto
muy hierático, muy majestuoso en líneas generales, pero luego es una mujer que es capaz de desmontarte cuando te mira hacia arriba, porque aquí tiene un par de escenas en las que mira a Haji Won y yo digo, Dios, si es que se le lee el alma en los ojos, o, o que se la ve verdaderamente agotada. Yo es de las pocas actrices que de verdad la veo físicamente molida y lo traspasa, ¿no? Con los gestos de la cara e incluso, ¿no? Con el movimiento de su ojo. Y a mí Bayona aquí me parece que hace un papel muy complicado, porque hay que hacer un papel muy estereotipado, muy serio, muy rígido, y es capaz de llegarte, y es capaz de emocionarte. Ha Ji-won, por otra parte, es una mujer que me parece bastante hierática y no tan expresiva quizá como otras actrices, pero aquí también está increíble. Yo no la conocería si me presentas a Haji Won en Chocolate. Mira que es una serie muy emotiva, pero nada que ver con esto. Este nivel de emotividad, la profundidad que tiene este personaje, no se lo hemos visto. Ni siquiera en Curtain Call, ni muchísimo menos. Yo creo que el trabajo aquí es totalmente dispar en comparación, palidece. Sí, es menos Badona tenía la dificultad de no tener una referencia exacta de cómo iba a ser la interpretación de su personaje, sino simplemente referirse a videos o a de pronto lo que le contara la deportista surcoreana cuando estaba en el punto de producción y hablaban de lo que hubiesen podido como interactuar. La ventaja que sí tenía Han Ji-won de poder hablar directamente con la deportista y capturarle gestos y preguntarle cosas y todo esto. Badona tiene una calidad de interpretación, yo creo que siempre la hemos alabado y las películas que yo he visto de ella de más tiempo atrás ya lo dejaban ver. Es una mujer que no le tiene como miedo a los personajes como a los papeles y asume todo lo que le pongan. Y la he visto trabajando en el cine japonés, esta película que ya hemos nombrado antes como Erdol, haciendo de una muñeca inflable que recobra vida, o en una chica de colegio que va de intercambio a Japón y comienza como a interactuar con las chicas japonesas y me parece súper linda también esa película. Entonces tienen como una trayectoria ya a las espaldas que no nos sorprende. Han Ji-won aquí no dejo de remarcar que es una mujer o una actriz muy atlética. Ella se le da muy bien también lo físico, porque es una mujer que sabe mover, tiene muy buena condición física y, por ejemplo, cuando estaba mirando la fecha en que hizo Jardín Secreto y fue antes de esta película, porque la película es de 2012, si mal no estoy, y Honey Sí. Boon y el Jardín Secreto es 2010, 2011, y allí hacía de una doble de acción para las actrices. Entonces, obviamente, también tenía un acondicionamiento físico muy fuerte. Hizo otro drama que se llamaba algo así como Chuno la de Yang Yu. Bueno, otra que también como en marco histórico y también era muy física. Entonces, verla en algo muy físico como este tipo de producciones a una interpretación más dramática como Chocolate o un poco de drama, comedia, romance como lo vimos o Curtain Call, también nos baraja la posibilidad tan grande de trabajo que tiene esta mujer. Yo la he visto en películas de terror del año 2000, creo que se llamaba Fon, la verdad, una película bastante interesante, me gustó, entonces verla a ella con esos personajes ya de más tiempo, creo que son mujeres que tienen una trayectoria a las espaldas, y esta película también lo que me gusta es que con 10 años de haberse realizado, uno ve esos actores jovencitos, que ahora ya son indiscutible talento, no hay ni que decir qué han hecho para saber todo lo bueno o todo lo bien que actúan, como por ejemplo el chico surcoreano, que era el más cansón, el que tuvo pues, esa primera pelea con el jugador norcoreano, la jugadora norcoreana que acompañaba a Baedona y que la vimos en esta película que se me fue ahorita el nombre, donde esta señora ya de trayectoria por fin ganó el Oscar. Entonces, estaban como empezando ahí, o ya tenían papeles más chiquitos y dan placer verlos. A mí me encantó dentro de los comentaristas deportivos surcoreanos, cuando veíamos a uno de ellos que es como el policía que aparece en todo lado, es ese actor que es el policía que está siempre por ahí presente y lo recordaba porque lo vimos hace poco en Awaken. Y así también verlo ya muy joven y volverlo a ver en esos personajes, es que esas películas me encantan por eso. Sí, es que hay una cantidad de personajes, tú lo estás comentando, pero es que estamos hablando, vamos a hablar de nombres propios. Lee Jong-suk.
¿quién no conoce a Lee Jong-suk a día de hoy? Si es nuestro Romance is a Bonus Book, While You Were Sleeping y Pinocho, Doctor Stranger, hemos hablado de Big Mouth hace nada, hemos visto The Face Reader, VIP, The Witch, Decibel, es decir, de Lee Jong-suk lo hemos visto casi todo. Nos guste más o nos guste menos, es uno de esos actores que dices, lo conoces. Y lo ves aquí, tan chiquito, tan inocentón, haciendo de norcoreano que te mueres de la risa. Es que eso es inevitable. Es que verlo en pantalla y te tienes que reír. Pero es que lo mismo pasa con Oh Yoon-se, que está haciendo un papel de jovenzuelo, estando ya mayorcillo. Y por favor, no me digáis que no os habéis reído con él. Bueno, lo hemos visto en Jiri-san. Lo hemos visto y nos hemos reído y hemos llorado en It's Okay to Not Be Okay. En The Good Detective hizo un papel de malo increíble. Lo hemos visto en Little Woman y lo hemos odiado a partes iguales. Es decir, que este hombre lo estabas viendo aquí y yo decía, hay que ver lo que son las cosas, las vueltas que da la vida. Aquí, con esa melenilla, totalmente finales de 80, ¿sabes? Como que no le había llegado todavía el cambio de década. En la ropa, en los gestos y en todo. Y se le ve en plan adolescente divertidísimo y te fascina. Te fascina ver, a mí me fascina ver a los actores así, porque son unos papeles muy juveniles, como muy desairados y son maravillosos. Pero total y absolutamente lo mismo que le ocurre a las chicas norcoreanas y surcoreanas que se hacen amigas, que también son mujeres que han trabajado en una cantidad tremenda de películas y de dramas. Por ejemplo, Han Ye-ri, que es la que hace de Sonbok, que esa también, esa gran campeona del tenis de mesa, ¿no? Porque al final nosotros nos centramos en Baedona y en Ha Ji-won, pero la realidad es que es un equipo y que ese equipo, sin esta tercera competidora, no hubiese llegado a esa final. Y el estrés, cómo se gestiona en pantalla y los mismos actores, cómo gestionan estar en un estadio, ¿no? Donde te están mirando, te están aplaudiendo, te están soplando en la nuca, donde estás nervioso. Es que se les ve correr el sudor, el estrés. Yo digo, me desmayo, estoy yo allí y caigo redondica al suelo. Bien lo sabe Dios, vamos, me entran unas calores nada más que de pensarlo. Y es que es muy realista a nivel deportivo en eso, en lo que te marca el deporte por dentro y en lo que te hunde, ¿no? Emocionalmente y físicamente el depender de alguien. Y luego a mí me encanta, sobre todo me encanta la emoción. El final, cuando les rompen todos los personajes a chillar, ellas están llorando cual Magdalena, pero a la vez felices. Esa escena tuvo que ser dificilísima de grabar, porque llorar de emoción, de felicidad absoluta, es mucho más difícil que llorar de pena. De tristeza, sí. A mí dentro de las actrices, así como viendo las chiquitas, Chung Woo-hee, la hermana de Han Ji-won, la hermana menor de Han Ji-won, porque hace poco se estrenó Identidad Desbloqueada de ella en Netflix y para mí el verla inmediatamente se me viene a la cabeza es Princesa. Entonces verla aquí de esa hermana juguetona que molesta a la hermana mayor, que quiere como que le dé algo de dinero colegial, y se me viene a Princesa, que fue una película tan fuerte, tan dura, con un personaje tan complejo, y va uno viendo ese desarrollo de los actores y decir, wow, ¿será que alguien o ella misma decía cuando hizo ese personaje chiquitico, de pocos minutos, tan alegre, y poder después interpretar un personaje tan duro como Princesa? Y en el ámbito deportivo, es que es muy complicado. Este tipo de películas me remontan mucho a los Olímpicos, porque me encantan ver los Juegos Olímpicos, bien sea de verano o de invierno, y uno ve esa presión en los deportistas. Por supuesto, uno termina como haciéndole barra a uno que otro país, aunque le gusten los dos países que estén compitiendo, pero sí se nota la presión que tienen ellos, y ahora con los Olímpicos de Tokio, que fueron como diferentes por el hecho del COVID, de no tener público, y les preguntaban a los jugadores cómo se sentían el estar participando sin público, y muchos de ellos decían, es rarísimo, es como estar en un entrenamiento y a uno como deportista en una competencia élite donde tiene uno la adrenalina mil, el que la gente esté vitoreando tu nombre, el tener como gente de tu país con la bandera apoyando, gritando, incluso tener el país contrario también como gritándote cosas, todo eso hace que la adrenalina fluya y la competencia se marque de otra forma.
Entonces, para mí, como el poder colocar a toda esta gente, que se interpretaban como de público, que cantaban, y esto del agotamiento que debió ser no solamente el entrenamiento físico, sino poder como meterse de lleno en el personaje. Yo creo que verían una y otra vez ese partido final para poder enmarcar esas emociones. Entonces me gusta como también van mostrando el desarrollo de esas dos jugadoras acompañantes, tanto la norcoreana y la surcoreana. Uno le veía de pronto más seguridad a la surcoreana, porque era así como divertida, como coqueta, como más suelta, y mucha inseguridad a la norcoreana, porque pese a que tenía un gran talento, era su primera competencia internacional, estaba muy, muy asustada. Pero ver cómo se va desarrollando, cómo se van uniendo, cómo una sola palabra que le dice la capitana surcoreana se le queda grabada, y cómo al final no es los norcoreanos apoyando a los norcoreanos y surcoreanos apoyando a los suyos, sino son todos apoyándose entre sí, ya viendo que tienen un gran, digámoslo, enemigo deportivamente hablando enfrente, como son las jugadoras chinas. Entonces, todos los partidos me parecían como muy emocionantes. Por supuesto, la final, el saber que era eso y el oro, y es un solo punto y un tiro y algo, un centímetro, y si pega no sé dónde o va en contra, y ya, se te acaba un partido y hasta ahí llegó la oportunidad. Entonces, también por lo mismo creo que es dinámica la película, porque te metes demasiado, y me gusta mucho como ese último partido lo ponen en cámara lenta. Oh. Es como ese tipo de filmación que presentan en los programas deportivos para explicarte más detalladamente cómo fue el juego, cómo fue ese set. Entonces lo ponen en cámara lenta, sin el ruido, más enfocándose en los gestos de las jugadoras y mencionando como el movimiento de la pelota. Creo que fue un acierto porque le meten más tensión, pero más entendimiento por parte del espectador de lo que están viviendo. Se aleja uno un poco del bullicio del público para adentrarse más dentro del juego. Mm. ¿Y cómo le da ese golpe de efecto en esa escena en la que lanza la pelota hacia arriba y el árbitro dice que está girando sobre sí misma? Hay unos cambios de escena y unas primeras cámaras que rompen totalmente, porque cuando la chiquita más joven va a ganar el punto de partido o Hajiwon está metiendo algún punto y se lanzan, y tú dices, es que estoy viendo al portero de turno lanzándose, ¿no? Como en cámara lenta cuando estamos viendo el fútbol. Y se habla muchísimo de ese jugador número 12. Y es que la afición es ese jugador también. Y la cámara aquí juega con centrarte la acción, el movimiento de la pelota, el sonido que te reverbera de fondo, ¿no? Cuando cae la pelota tan rápido sobre la tabla y están a punto de sacar, tú sientes esa tensión, sientes a la gente que está allá apoyando, las ves continuamente de frente, pero también se mueve de forma muy dinámica viendo a sus adversarias. Es decir, que la cámara tiene un juego exquisito y te da una sensación de verismo y de estar allí, de que te hace partícipe, porque tú parece que eres parte del equipo coreano. Porque estás a pie de pista. Estás a pie de pista y estás riendo y estás sufriendo y estás viendo al público como lo verían ellas. Y entonces, cuando eso ocurre de forma continuada, te introduce mucho en la acción. Y al final es que estás tú allí. Estás tú allí, que yo de Corea de toda la vida. Yo estaba allí y decía, me plantan en España jugando aquí y yo soy de Corea de toda la vida. Estaba motivadísima, estaba viendo y estaba motivadísimo. Y me estaba encantando, me parecía además una dinámica divertidísima que nos apuntaba Yuki, que es la de los comentaristas. Por favor, Maravilloso. con esos dos genios de la comedia, como pueden ser Kim Won-hae, es que vamos, y Lee Ha-win, es que a estos dos hombres, que yo es que lo estaba escuchando y me estaba muriendo de la risa, porque se quedaba el uno perplejo del otro. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! Hoy no vamos a ganar nada. ¡Te dije que sí que ganábamos! ¿No? Y con esa emoción de... me encantaba ese dinamismo, porque al final la película consigue romper con los momentos de tensión de la forma más natural posible, que es la de la emoción, el creerse que se puede conseguir la hazaña, la gesta épica, esa epicidad que hay en el deporte que une tantísimo a gente, ¿no? Gente que no se conoce de nada y que está abrazándose y saltando como si fuesen los mejores amigos del mundo, junto el uno al lado del otro, y eso eran estos comentaristas. Entonces esas pautas de comportamiento a nivel social que se dan y que tú comentabas, Joana, son clave también en la película, porque es que a quien no le gusta que su país gane una medalla en la Olimpiada o la Champions, por ejemplo. Es que son cosas, o un mundial.
Pues es que son cosas que mueven por completo y que paralizan países cuando ocurren. Es tremendo que podamos ser las personas menos patriotas del mundo y en cuanto sale a jugar a cualquier deporte España, pues yo soy española. Vamos, por supuesto que soy española, faltaría más, vamos, me quedo a la hora que haga falta viéndolo. Que nos ocurre muchísimo. Y es la verdad que bastante interesante. Dice Yuki que se pregunta que quién se quedó con la copa. Yo Ujú. creo que allí se llevaría cada uno su pedacito de copa a casa. Igual que son momentos muy emotivos, pues cuando Hajiwon le cede el anillo, ¿no? A Baedona. Y ese momento basado en hechos reales y y ese saber, que eso también es algo que a mí me ha marcado mucho de la película, cuando los niños jovencitos se enamoran, los muchachitos más jovencitos se enamoran, ¿no? Y se empiezan a gustar mucho y dicen, no, no puedo. Esta es una emoción que no me puedo permitir porque sé que no voy a volver a verte. Y es que tú en tu cabecita, en tu corazoncito coreano piensas, por favor, ¿cómo no vas a verte? Si ya estamos en época que hay teléfono, que te puedes llamar, que hay internet, ¿no? Es decir, que ya son cosas que ¿cómo no vas a verte? No te vuelves a ver. O sea, has compartido la experiencia más intensa de tu existencia, algo por lo que has luchado toda una vida y que te da un crédito nacional y una relevancia incluso mundial, y no puedes siquiera levantar el teléfono y preguntarle a la persona que te ha hecho partícipe de ello y con la que tú has logrado eso, preguntarle cómo está. Que trae como muchas cosas. Cuando uno es amante de los eventos deportivos, se siente identificado con la emoción del público. Mm. Y lo que anotas del jugador número 2 es esencial porque lo vemos en los partidos de fútbol cuando el jugador comienza como a decirle al público, pero animen, animen porque estamos en un momento tensionante y si no sentimos apoyo, como que nosotros también se nos baja la adrenalina en un cobro de esquina, en un penal, ya cuando el público siente que van perdiendo, pero los jugadores sí necesitan que los sigan animando. Entonces, eso, por eso mismo los juegos en Tokio fueron como tan particulares para los jugadores el no tener sino solamente el apoyo de sus compañeros, porque sin público pues un poco complicado y también para uno viéndolos a través de la televisión, el no ver las banderas y todas el grupo de personas estando en un evento o en otros, en todo como muy en silencio, pero bueno, este es como ese dinamismo del mundo, todas las cosas a las que tenemos que acostumbrarnos de una u otra forma a vivir. Entonces va surgiendo todo esto. Y con base en el evento deportivo y en esta historia real, creo que lo que hacen los guionistas y el director es presentar muchos de los temores que hay dentro de los coreanos. Y es como ese poder vincularme con alguien del otro lado, pues no, si lo llego a hacer es mejor no, porque no sabemos si nos vamos a volver a ver o a reunir y sí, nos parece inverosímil que ahora nosotras estamos conectadas, estando cada una a un lado del charco, incluso en el chat, cada una de las personas pueden estar en ciudades diferentes de un mismo país, pero podemos estar todos juntos al mismo tiempo, pero hay un país en el que no, y al comienzo de la película se anota con una leyenda, Corea es el único país que al momento sigue estando dividido. Y parece tan absurdo porque lo colocan así como negrilla subtitulado, subrayado, no sé qué, porque es de no creer que en este momento sigan estando divididos y más que eso, sigan estando como aislados, ¿no? No podamos tener comunicación con ellos, porque bueno, que hubiese una división por política, listo, así se maneja la política en el mundo desafortunadamente, pero que estén aislados de no poder tener la oportunidad de una llamada, de un contacto por internet, de no poder saber cómo funciona el país, ahora que hay youtubers en todo el mundo, y entonces nos llevan a viajar por los diferentes países en los que están y de cierto modo aprender algo de la cultura, de tantos programas de comida, de viajes, de literatura, y eso nos está restringido con Corea, salvo uno que otro periodista que ha podido ir y como que abstraer algo de lo que ellos puedan percibir, pero sí anotan siempre que cuando tú puedas hacer un tour partiendo desde China vas a tener un acompañamiento del gobierno, más o menos ves lo que te quieren mostrar, no es como poder viajar libremente por el sitio y descubrir lo que te vaya llegando. Entonces eso también es como un limitante, no solamente para los coreanos, sino para el resto del planeta, referente de lo que allí pasa y como comentábamos fuera de cámara, es como ese sueño cada vez que vemos una película con esta temática de que ojalá se pudieran reunir, nos gustaría no morir sin ver esa reunificación, pero es tan complicada porque acá lo hacen para un evento deportivo, para ganar una medalla, unos días, tan, se acabó. Pero tumbar una política
en un país que no es democrático, que está en el poder en cabeza de una sola familia, ay, uno en su corazoncito lo ve tan difícil. Y también veía como la película y decía, oh, por supuesto, estamos apoyando a los coreanos porque lo estamos viendo desde el punto de vista coreano. Pero si nos contaran la misma historia desde el punto de vista de China, tal vez no veríamos como, digamos, villanas a las jugadoras chinas, sino villanas a las jugadoras coreanas y estaríamos llorando porque las chinas perdieron. Creo que también desde el punto de vista del que nos comenten, porque pues a mí que me gustan como el deporte de todos los países, sí es un poco triste ver siempre que uno gane y el otro pierda, pero pues así es el deporte, siempre tiene que haber un ganador y un perdedor. Sí, siempre hay, si es que siempre ha habido genios, ¿no? Y yo creo que realmente es que esos deportistas de élite tenemos la suerte de vivir en unos momentos en los que hay grandes deportistas. También es verdad que se ha expandido tanto nuestra visión por esa globalización que es maravilloso poder disfrutar. O sea, ¿quién no se ha emocionado viendo correr a Bolt, a Usain Bolt? Que es que estabas pendiente a ver si batía su propio récord. Si es que tú ya dices, es que este hombre yo necesito verlo aquí. O el patinaje sobre hielo, es que hemos tenido gente fascinante y te has encontrado con deportistas rusas con un entrenamiento que ha tenido que ser brutal y criminal y lo han dado todo. Te encuentras con deportistas americanos que han tenido todo el acceso del mundo y eso no ha hecho menos importantes sus hazañas. Y dices, qué fascinante poder ser partícipe de la grandeza humana, porque realmente es llevar tu cuerpo al límite, es conseguir una perfección y unos reflejos, una fuerza, una resistencia que es sobrehumano porque el resto de los mortales no nos podemos permitir, vamos. Yo soy la chiquilla esta y estoy callada, vamos, a plomo, 10 segundos con esos sudores de la muerte, allí plantificada en el suelo. Es que son unas cosas que son maravillosas y estas películas así de bien grabadas, las películas deportivas, pues son muy épicas y llaman muchísimo, ¿no?, a esa globalización o a ese ser humano que no tiene fronteras, porque al final, por mucha competencia que haya entre países, cuando se ven que ciertas cosas, es imposible no emocionarse. Obviamente, este personaje que aparece chino, esta mujer que lo gana todo, pues probablemente sea una de las mujeres más odiadas por todos los que estaban allí de la sala de ping-pong, porque todos querrían ser ella. Así es que esa vanidad, esa envidia de querer ser el mejor y de que alguien sea tan bueno en tu época que te deslumbre. Y tú dices, es que si no hubieses nacido tú, yo sería probablemente, pero me quedo justo a las puertas. Eso también se trata en la película y me gusta mucho que al final, de forma conjunta, se venza, ¿no?, a ese personaje chino, porque yo creo que habla mucho también del poder de lo cooperativo y de que tú puedes ser una máquina de matar a nivel individual, pero si luego no eres capaz de compartir el huequito con alguien, pues al final acabas solo y el deporte de élite es muy solitario y aquí al menos se nos da la oportunidad de ver pues ese encontrar una familia, alguien que de verdad te comprenda, porque ¿quién de nosotros puede comprender lo que es entrenar un día y otro día y otro día, dándolo todo sin ganar nada y otro día y perder y volver a levantarte y volver a levantarte y lesionarte y tener dolor y seguir y seguir y seguir? Solo una persona que está a tu lado haciendo exactamente lo mismo, intentando derrotarte a ti, probablemente sea la única con la que puedas compartir ese vínculo. Y la película es emocionante por eso, porque ya es pasando de no entenderse a entenderse, y cuando tienen el momento de paseo por la playa es increíble. Sí, es que justamente creo que a eso iba remarcada la película y era a la unión, a lograr la unión pese a las diferencias. Y era como el entrenador comenzaba a mezclarlos, como a entremezclarlos en el sentido de, bueno, al inicio cuando hubo esta pelea, dijo, ah, bueno, no podemos por las buenas entender, pues vamos a entender por las malas, y los pone a competir haciendo parejas Nor y Sur Corea, y a las buenas a las malas se tendrán que entender porque si no va a haber un castigo. Y los van intercalando en el bus también para que compartan espacios, no solamente como que aquí se van a sentar en el sur y acá se van a sentar del norte, no. Vamos a empezar a compartir a las buenas, a las malas, a las buenas, a las malas. Uh-huh. Y aun cuando comienza la unión un poco tensionante, ya de por sí entre las capitanas era tensionante porque ellas habían competido entre ellas por medallas, por oro y demás, entonces ya era un poco compleja la relación entre ellas, pero tenían que dar el ejemplo porque eran las capitanas del equipo. Obviamente con los hombres ya empieza como un tanto el jugador de Sur Corea a pasarse de chistoso, a montársela, decimos acá en Colombia,
al jugador de Norcorea, y el norcoreano sí más o menos va sacando como ese mito de que a todos los entrenan como espías y asesinos de élite, y lo molesta con los palillos y ese supuesto enfrentamiento que van a tener con palillos en la terraza, y sí llegan los jugadores norcoreanos cada uno con su palillo, y eso se pone muy gracioso porque es la trampita, pero para que la chica surcoreana pueda tener una cita con el jugador norcoreano. Creo que juegan mucho con todo eso, un poco burlarse de esos mitos o de lo que se sabe de los jugadores del norte para poder como interconectar con los jugadores del sur, y al final es eso, es poder entender que manejarse como deportista es muy complicado, porque incluso en ese momento están compitiendo como equipo y como parejas, pero a veces también tienen que competir con sus mismos compañeros para poder ir ascendiendo y que quede al final uno como representante, y eso me parece súper difícil porque, por ejemplo, el fútbol es un juego de equipo en el que tenemos que ser 11 y 11, así a mí me reemplacen por otros unos minutos, pero somos 11, pero hay equipos que aunque comiencen siendo 5, van como eliminándose, al final quedan uno o dos solamente representando un país, y eso también es complicado. Creo que para un jugador de élite no es solamente el entrenamiento físico, sino el entrenamiento mental de saber asociar una derrota, que a mí me parece súper complejo, no solamente manejar como la gente que está apoyándote del país te está diciendo cosas, y eso pueden ser cosas positivas, pero los demás están diciendo cosas negativas, y si llegas a perder, los mismos que antes te apoyaban, ahora te abuchean. A mí me parece súper complicado para un deportista cómo lo llevan adelante. Creo que es un entrenamiento mental, y muchos se quiebran es más por eso, por ese abucheo, que no tanto por sus capacidades, porque el entrenamiento que tienen 8, 9, 10 horas dándole a una misma técnica, una y otra vez, en cualquier deporte, es muy duro, y sí, como anotas, no cualquiera puede hacerlo. O sea, uno más o menos con un entrenamiento de 1 hora leve, el ejercicio que hace para mantener de forma, ya está uno muerto y se da por bien servido. No sé, 8, 9 horas en una sola, ¿cómo lo hacen? Son súper hombres y súper mujeres para llevar a cabo eso día tras día, año tras año. Sí, es que hay que verse ahí, hay que verse expuesto. Yo siempre lo pienso y lo digo. Tú puedes no estar de acuerdo con lo que una persona está llevando a cabo, o quizá tú cambiarías o modificarías alguna pauta, pero exponerse públicamente de la forma en la que muchísima gente lo hace es de un mérito y de una agallas tremenda. Joana, te quiero preguntar antes de que acabemos por tu escena favorita. ¿Alguna escena que te guste mucho por algo en concreto? Cuéntanos. Creo que esto de que me gusta tanto el deporte, los momentos de competencia. Me gustaba cuando se abría la cámara, veíamos la mesa en la que estaban los jugadores coreanos, pero se abría la cámara para mostrar cómo en las demás mesas estaban compitiendo. Todo lo que fueron como las escenas deportivas, me gusta mucho porque sé que el manejo para los actores no es fácil, no es fácil el entrenamiento, no es fácil como que uno de espectador se crea que de verdad pueden ser jugadores. Me gustan mucho las escenas, no sé una en concreto, es que la última es emocionante por cómo ponen todo esto en cámara lenta, oscura y demás, pero todo lo que sean como esas escenas en las que están chorreando de sudor y dándole, 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 me encantan. Yo me quedo con una de Ha Ji-won que está entrenando en el dormitorio viendo a las chinas y está siguiendo el gesto de las chinas. Y es que dices, es que esta mujer respira, vive para esto, es que da igual, es que no tiene 2 segundos. Y esa escena me parece tremenda, me encantó por eso. Me encantó por eso. Bueno, yo creo que la película en líneas generales podemos decir que es un must see totalmente. Hay que ver esta peli, hay que disfrutarla, no solo por las actrices y por el reparto que tiene, sino por la historia que cuenta. Y yo creo que hemos cerrado de una forma increíble y espectacular esto. Esta semana y este tema, la separación entre las dos Coreas, y cómo afecta, ¿no?, a su población. Yo creo que no podríamos haber escogido mejor ni Curtain Call ni Aswan. Creo que se complementan de una forma maravillosa. Sí, está genial eso de poder complementar el tema, la charla de los martes con lo de los jueves. Ha sido como interesante poder buscar una película que complemente el drama, o de pronto un drama que complemente la película, o un tema que se complemente con ambos. Es que el cine coreano tiene tanto para mostrar, tanto, que por eso enfatizamos una y otra vez que no debe uno quedarse con los dramas, que son producciones estupendas, porque acá estamos enamoradas de ellos,
pero es que el cine hay muchísimo, muchísimo, muchísimo para ver. Y allí sí que tienen libertad para mostrar todo, todo, todo lo que a veces en los dramas sentimos que se quedan cortos, pero no es tanto sino por las restricciones que hay hacia la televisión, restricción que, digámoslo así, no tienen en el cine, entonces en actuación, en historias y demás, dan Sí. rienda suelta. Sí, de hecho, la semana que viene vamos a tener dos series de las que no vamos a decir nada más que los títulos para que las veáis, para que vengáis a hablar de ellas. Solo vamos a decir que Johnny estaba deseando de hablar de una de Ujú. ellas, que es You Raise Me Up. Y la semana que viene también tenemos Fantasy Spot, es decir, son dos series, Joana, de 8 episodios cada una. Sí, son de 8 episodios cada una, You Raise Me Up son más o menos 40 minutos, se pasa súper rápido y Fantasy son 8 episodios pero en media hora cada uno, así que son Perfecto. facilísimos de ver, rapidísimos de ver, se los aseguro que se van a pasar un muy buen rato, pero aparte de eso trae temas muy reflexivos, muy interesantes, entonces también por eso los hemos elegido, porque no es solamente que le pueda uno arrancar una sonrisa, sino también un momento como de, sí, tiene cierto, Y es muy de, cierto. y de Y hablemos de la película después. temas tabú totalmente, lo dejamos ahí, hay que verlas. Y nada, nos vemos entonces el martes para un poquito más de Dramaland. Ya nos acercamos seriamente a los programas 200. Chicas, muchísimas gracias por estar ahí, Joana. Buenas noches. Ñu. Gracias, que descansen.